oportunidad de agradecer el tiempo y la buena voluntad de cada una de las personas que han expuesto en esta mañana. Así que vamos a agradecer, vamos a testimoniar este agradecimiento a través de un obsequio a los académicos y también a quienes han expuesto de la Armada, y en este caso de Argentina, del proyecto Cerro Negro. Así que pido por favor al señor fiscal regional que pase adelante, y allí se la dan suerte la directora ejecutiva también. Vamos a hacer alguna entrega de algunos premios. Muy bien, invitamos entonces a pasar a Diana Huerta, a Antonio Rubio, al profesor Raúl Herrera, también al gobernador marítimo de Aysén. Invitamos también a Claudia Peralta, junto a Paola Vera, para que también puedan recibir este obsequio. Vamos a ponernos acá adelante para poder sacarnos una foto respectiva y testimoniar este agradecimiento. Les damos un aplauso por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que otras actividades académicas también puedan replicarse en el futuro en nuestra ciudad, porque la academia y el aprendizaje nunca están de más. Es algo que siempre necesitamos. Sí, Hagamos entonces la foto oficial de este evento. Muy bien, reiteramos entonces el aplauso para la clase. Invitamos a pasar entonces ahora adelante a la mesa que hemos... ¿Y qué le pareció esta actividad de poder relacionar tres disciplinas aparentemente distintas? No sé si había alguna conexión entre ellas. A ver, primero que nada volver a felicitar a la Fiscalía por este esfuerzo, porque en realidad uno podría pensar que la relación con la comunidad, o más bien la relación con los stakeholders, no es una razón central, sino que la razón central tiene que ver con investigar y con lograr la mayor cantidad posible de condenas, me imagino yo, si las condiciones así lo meritan. Yo no soy abogado ni soy especialista, y que ese sería el core business de la Fiscalía, ¿verdad? Pero también en una nueva concepción que yo le dije que tiene apenas 33 años, en realidad 43, tiene que ver con que la sociedad, ya desde 1970, y las organizaciones son concebidas con relación con sus públicos estratégicos. Por lo tanto, las organizaciones se deben a la sociedad y no solo se deben a su hacer central. Por lo tanto, dentro de su hacer central está la relación con la sociedad. Y en ese sentido, me parece que es muy consistente la labor que hoy está empezando a hacer la Fiscalía, y como yo lo dije desde el inicio, me parece que es una de las organizaciones que podría estar mostrando que se están mejorando de la locura, ¿no? Desde el punto de vista de Einstein, por supuesto, ¿verdad? Por lo tanto, a mí me parece que estos tres ámbitos que están aquí presentes tienen mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver. Comentaba con Diana y con Antonio que en realidad lo que estaba pensando, que finalmente lo que debiéramos tender es a que tanto la comunicación como la sostenibilidad, e incluyo las relaciones comunitarias, ¿no es cierto?, que yo lo incorporo dentro, y que finalmente está incorporado en el concepto de reputación, ¿verdad? Estos elementos están todos incorporados dentro del concepto de reputación. Debiéramos tratar a su vez de que fuera una dimensión de los procesos de gestión de calidad de las organizaciones, ¿no? Y finalmente que se incorporaran en los balance scorecard de las organizaciones, porque eso significa que están dentro del negocio, y en la medida que están dentro del negocio, entendido el negocio como el hacer central, ¿no? El negocio es la negación del ocio, es el hacer central de una organización. El negocio económico tiene que ver con la rentabilidad que saca por el hacer central, pero el negocio es el hacer central. Entonces, en ese hacer central deberían estar contenidas estos ámbitos, estas disciplinas, que por el momento pareciera que están incorporándose y que tendrían algunas falencias en la gestión. Por ejemplo, como estábamos con Diana,
Si tú no lo incorporas dentro o del sistema de gestión de calidad de la organización o dentro de una dimensión del Balance Scorecard o del hacer central, se transforma en una actividad única que se hace durante el año y que no tiene seguimiento. Por lo tanto, no tiene capacidad de mejora. ¿Quién se hace responsable de aquello en la organización? Nadie. Y cuando viene el próximo año, viene entonces Diana nuevamente, o viene aquí Antonio a hacer el pesado de la película y a preguntar, muchachos, ¿qué hicieron? Entonces, bueno, pero es que yo tengo la pega de todos los días, mi pega es ser fiscal, pues no andarme preocupando de estas cosas, ¿no? O mi pega es ser administrativo, etc. Entonces, yo creo que aquí está empezando a instalarse, para no ser latero, una concepción mucho más integrada de lo que es la gestión de las organizaciones. Y de la sostenibilidad, las relaciones comunitarias, la comunicación estratégica, ¿no? Finalmente, de lo que hoy se habla, de los intangibles organizacionales, son tremendamente relevantes, y aquí me parece en esta región se está discutiendo el centro de lo que son las conversaciones en otros lugares. Fíjense que una de las cosas que está sucediendo en otros lugares es que mientras en Europa, en Estados Unidos y en Japón la estrategia de las organizaciones públicas y privadas son las estrategias de los intangibles, en Latinoamérica todavía la estrategia es la estrategia del negocio. ¿A qué me refiero? Cuando tú vas afuera se dan cuenta que lo que vale es la marca, lo que vale es la reputación y lo que vale es la imagen, ¿sí? Porque por eso o pagan por un lado en el caso de que es rentable, o por otro lado están predispuestos a tener mucho más confianza y a trabajar con ellos, y en el caso del sector público. Yo ya les conté ayer que la Coca-Cola vale nada más y nada menos que 76.500 millones de dólares. ¿Sí? En cambio en Latinoamérica todavía estamos pensando en la lógica de que la estrategia del negocio es la estrategia de la rentabilidad, ¿no? Por lo tanto estamos súper atrasados. Eso no quiere decir que la gestión no sea relevante, ¿no? Pero tiene que venir por default, ¿no? El default es que tiene que venir de fábrica, o sea, la pega hay que hacerla bien. Así que, por lo tanto, ante esta pregunta, estoy súper complacido de estar acá, súper agradado. Ya les dije que ya sé ya que esta no es la región de Aysén, sino que es la región de la Patagonia, y que he cambiado mi percepción desde el neocórtex hasta la amígdala. Damos la posibilidad de poder hacer algunas preguntas a nuestra audiencia. A mí, digamos, antes de dar la posibilidad a los asistentes, Diana, me gustaría saber cuál es tu recomendación, porque aquí hay muchos funcionarios públicos, somos muchos funcionarios públicos, que estamos teniendo la mirada de poder hacer que nuestras instituciones funcionen mejor, pero se interrelacionen mejor con sus públicos. ¿Cuál sería el consejo, el tip para, por ejemplo, el ámbito jurídico? Por ejemplo, una fiscalía. Por ejemplo, el Poder Judicial, imagínate. En el futuro, ¿por qué no? Mira, yo tengo una recomendación, dos recomendaciones. Primero es que hace poco también tuvimos esa consulta más formal, digamos, desde la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es de la FACH, también una institución pública, podríamos decir. Y ahí estuvimos abordando cómo hacerlo, y yo creo que la forma más sencilla desde el punto de vista como organizacional y respetando las normativas que, como bien decía recién el almirante, no se puede hacer a veces más allá de lo que se permite la ley, tiene que ver con cómo linkeamos con las cuentas públicas que sí son obligatorias, con cómo se hace un link con las planificaciones que también se hacen anualmente. Entonces, ¿cómo vamos más allá unificando los procesos? Hoy día se habla de los reportes integrados, ¿sí? Que es algo que no hablé aquí porque no era la invitación a hablar de reportes integrados, pero la tendencia es que no haya más memorias de responsabilidad social y memorias financieras por otro lado, sino que sea un solo instrumento el que dé cuenta de la visión general. Entonces yo creo que el consejo práctico es tratar de unificar ese tipo de cosas, unificar la cuenta pública con la planificación estratégica que se haga, que te permite, desconozco cómo lo hacen acá, pero sí me ha tocado ver a muchas organizaciones públicas que sí
basan su planificación también en procesos de diálogo con los grupos de interés. Y a partir de eso incluir nuevas aristas a esas cuentas públicas que vayan más allá de la visión del corto plazo, y de solamente lo que hace la organización, sino que ampliar a otro sinnúmero de dimensiones de la gestión que también son relevantes conocer para la ciudadanía. Y que no sea, y ahí también viene la otra recomendación, es innovar, atreverse, ¿ya? Y esa es una recomendación súper personal, y también aprovecho de felicitar al fiscal y a Félix por esta innovación, porque es del todo una innovación. Cuando uno hace algo nuevo, siempre está la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el resultado. Y esa incertidumbre es la que a veces no me deja hacer las cosas por temor a eso nuevo. Y en general, responsabilidad social, esto pasa por atreverse nomás y ser la oveja negra de las fiestas, y después cuando se muestran, aparecen los resultados, entonces nos damos cuenta de que, sí se podía hacer distinto. Y eso pasa por un aspecto que no lo mencioné, pero hoy día el PNUD promueve que haya un cuarto pilar de la sostenibilidad, que se sume al económico, social y ambiental, y es el pilar cultural. Y eso apela directamente a nosotros, a las personas. Mientras no cambiemos nuestros valores, mientras no nos atrevamos a ser por un momento la oveja negra del asunto, a no ser el soñador del asunto, no nos atrevamos a que nos miren, a destacar, entonces vamos a seguir haciendo las cosas de la misma manera. Así que yo les recomiendo atreverse, les recomiendo aprovechar los procesos que ya existen para sumar unas dinámicas quizás un poco más complejas, pero también diferenciadoras, y atreverse a pensar distinto e ir cambiando cultura. Estoy segura de que si todos ustedes hoy día están aquí es porque todos quieren hacer algo distinto, si no, no habían venido a estar casi un día y medio escuchándonos hablar. Eso. Perfecto, gracias, Diana. Acá tenemos otra pregunta. Disculpa, Félix, solo un dato. La OCDE está desarrollando una nueva metodología para evaluar a los países, y se les va a empezar a exigir, va a salir este año esa metodología, lo que se va a denominar las cuentas de capital social, ¿no? Donde la dimensión que se incorpora es la dimensión de calidad de vida. Por lo tanto, los organismos del Estado, como país general y como organismo específico, van a tener que empezar a desarrollar lo que se va a denominar cuentas de capital social, y van a tener que empezar a buscar indicadores de calidad de vida dentro de sus organizaciones, junto con los indicadores económicos, de sostenibilidad, de cultura y de medio ambiente. Perfecto. Bueno, en esa línea también van los denominados gerentes de la felicidad, como hablábamos ayer, un poco de poder tener una mejor calidad de vida. Rodrigo, consulta. Sí, perfecto. Mi pregunta es para Antonio. Yo vivo en Valdivia, trabajo en la Fiscalía allá, en la región de Los Ríos. Pero mi pregunta no tiene relación con la Fiscalía, sino que con una curiosidad que tengo de cómo se aproximan a las comunidades quienes trabajan en las relaciones comunitarias. Y voy a poner el caso de Arauco, Excelco, digamos, en mi región, que partió como no se debe partir, partió muy mal, ¿cierto? Todos ustedes deben conocer el caso, lo han visto en la prensa, etc. Y ellos tuvieron que iniciar una política de acercamiento con la comunidad que les costó mucho y todavía les cuesta, ¿cierto? Porque hay confianzas que nunca se crearon y que van a costar mucho por general. Entonces, mi pregunta va para eso, en tu experiencia, ¿cómo se produce un acercamiento de ese tipo? Un caso concreto, si me puedes contar cómo vas, porque no sé, con guantes de box, así como con casco, porque es difícil, no es fácil. Entonces, quisiera saber eso. Ahí la recomendación general, y creo yo que en un caso como aquel, lo principal es hacer un acto público de pedir disculpas, como base, porque en particular el caso no lo conozco, solo lo conozco a través de los medios, y la lectura que uno podría hacer es que costó mucho para reconocer, y se levantaron mucha información y contraestudios que dilató mucho este conflicto que todavía existe. Por lo tanto, lo que no podrían hacer es llegar con guante de box, sino que llegar con una actitud y una disposición a reconocer y reconocer. Desde ahí podría empezar a construirse un nivel de confianza que podría, con el tiempo y en virtud de los hechos, poder cimentar una nueva base de confianza. La confianza
como decimos quienes trabajamos en esta materia, cuesta tanto construirla, pero tan poco destruirla. La gente no es tonta. Ese saber popular que está ahí, que uno a veces no ve, te hace muy permeable a cuando tú no genera acciones consistentes como para que la comunidad pueda descreerte. En ese caso, la recomendación así general sería: vayan, reconozcan, hagan un mea culpa, un acto público de reconocimiento de los errores, porque sí fueron errores importantes, y luego de eso pensar en cómo construir estratégicamente las relaciones. Como lo veíamos ayer, claramente debería ser en función de cuáles son las preocupaciones de la comunidad, y si esa comunidad está preocupada aún de cómo están trabajando, gestionando los impactos de esa empresa. Yo creo que por ahí iría, en lo básico. Lo socioambiental es la base, creo yo, como para poder empezar a construir confianza y una estrategia de relaciones sostenible en el tiempo. Ahora, tomando un poco la pregunta que Félix hizo al principio, ¿con qué me quedo? Yo veo a la luz de todo lo que hemos conversado, convergencia. Principalmente, desde lo que a nosotros como fundación y a mí en particular me motiva, la participación. La participación informativa y consultiva ya está, si bien son pasos deseables, tenemos que empezar a pensar que esos pasos ya están agotados, hay que superarlos. Tenemos que pensar en una participación que sea más decisional, ¿ya? En términos de que la empresa tiene que reconocer y expresarse en el entorno en el que se encuentra. Y tomo un concepto que expuso ayer Raúl, que tiene que ver con la co-construcción. Si hablamos de relaciones comunitarias, es imposible pensar, y lo discutíamos ahora en el café, que no se considere la comunidad o los actores relevantes en aquello. Parece de perogrullo, parece obvio, pero a veces esa obviedad hay que volver a mirarla, hay que volver a refrescar. Con eso me quedo, y agradado de que harta gente como ustedes le interesen estos temas, que para el resto de la población o sociedad a veces puede ser temas lateros, temas densos, temas poco asibles. Así que feliz me voy, porque tenemos convergencia en estos tres ámbitos del trabajo, que si bien se relacionan, a veces no es tan directa la ligación. Correcto. Profesor Herrera, quisiera preguntarle, llevarlo al terreno práctico. Supongamos que hay una municipalidad o una institución pública o una empresa que tiene que alinearse respecto de una nueva instrucción dada por la jefatura, supongamos. Tienen que cumplir metas. Y hay personas renuentes que no quieren alinearse con esa nueva meta, con esa nueva instrucción. ¿Cuál sería el consejo para las personas que a lo mejor tienen que tomar ese tipo de decisiones y motivar para que esas personas logren finalmente alcanzar esas metas en términos de la comunicación organizacional? Bueno, si sucede, poniéndonos en el escenario que tú planteas, si sucediera ese escenario, quiere decir que partieron mal en esa organización. ¿Sí? Porque yo no voy a adherir a algo con lo cual no haya participado. Una vez más, la co-construcción o la co-creación tiene que ver con que yo soy participado de aquello. Y si a mí me ponen una meta, bueno, es una meta que yo tengo que cumplir, es deseable, pero es una meta, no es un objetivo, ni es algo que yo adhiera. ¿Sí? Como dicen algunos, en la pega y hay que hacerla nomás, pero no me piden hacerla de buena cara y de buena manera, y yo no me tengo por qué coordinar con el del lado, porque a mí no me pagan por coordinarme, a mí me pagan para hacer mi pega. ¿No? Miren, nosotros estamos trabajando en términos prácticos con un municipio muy grande en Santiago. Estamos asesorándolo en su plan estratégico, cambió el alcalde, ¿no? Y ahora hay una alcaldesa, entonces. Encachada la alcaldesa. Encachada en todo sentido, digamos, buena moza, y además se las trae, una mujer súper inteligente. ¿Y qué es lo que primero llegamos a un acuerdo? No es que nosotros se lo hayamos planteado, lo hicimos en conjunto, porque tampoco se trata de imponer lo que a mí me parece. Porque yo vengo desde afuera, yo no estoy en esa cultura. Es la gente que está en el municipio la que sabe lo que pasa ahí. Entonces yo lo que tengo que hacer es generar un proceso que se llama de enculturización, es decir, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque si yo vengo de afuera así como Dios a decirle que baje, que todos juntos como hermanos, miembros de una iglesia, no me van a creer mucho.
Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una reunión súper grande de 100 personas y se unió, yo le conté a alguien de los que están aquí, se unió la gente de educación, la gente de salud y lo que le llamaban hasta ese momento, le dejamos de llamar así, apoyo. ¿Qué era apoyo? El municipio. ¿Cómo apoyo? Claro, el área de finanzas, apoyo. El área de personas, apoyo. El área de tecnología, apoyo. Era así como educación, salud y el resto. No, porque dijimos, o sea, las palabras constituyen realidades, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos? Empezamos a ponernos de acuerdo de cómo podíamos complementar aquella visión que tenía la alcaldesa, porque por supuesto ella presentó un plan y la gente votó por ese plan. Y después le van a pasar la cuenta por ese mismo, ¿no? Por lo tanto, empezamos a discutir cómo hacerlo, ¿no? Y cómo hacerlo mejor, y cómo ponernos de acuerdo. Y dos cosas nomás, para no alargarme. Fíjate que surgieron cosas tremendamente interesantes y bonitas. En una de las mesas estaba el director de Recursos Humanos, odiado por salud y educación, porque educación le decía, tú eres el que no me ha pagado la AFP, el que me tiene la deuda de la ISAPRE, ¿no? El malo de la película, que a veces no me llega el sueldo. Y por otro lado, el director de Recursos Humanos decía, bueno, ustedes son los malos porque son unos desordenados, no envían los papeles a tiempo, los contratos no salen, y yo, bueno, eran recriminaciones. Bueno, cuento corto, después de que se pasó ese primer momento y que hubo un acto de pedir perdón o decir comprendo, ¿no? Comprendo, se dieron cuenta de dos cosas maravillosas, fíjate. Una cosa, se dio cuenta la gente de salud y de educación que era tremendamente importante el gallo de Recursos Humanos, porque no solo era el que pagaba, sino que era el que facilitaba los proyectos de educación y salud. Y si ellos conocían el método mediante el cual podían participar a los proyectos y planes, se podían ganar de mejor forma los proyectos. ¡Wow! Entonces el de Recursos Humanos le dijo, muchachos, si ustedes hacen así, así y así, el proyecto está aprobado. Y se habían ido por otro camino. Del otro lado, el director de Recursos Humanos después me contaba, Raúl, me di cuenta de una cosa maravillosa pero terrible. Fui lo más ineficiente que hay. Se ha ido a España a hacer un máster en Recursos Humanos, me dijo, no, esa cuestión no me sirvió de nada. Con todo el respeto que merece España, dijo, pero para hacer esta pega, no me di cuenta. Él hacía asignaciones. Ustedes saben que a los municipios se les paga por día asistido a los alumnos, ¿no es cierto? Mientras más días asisten, ese es un problema, yo diría, casi intrínsecamente perverso. Mientras más días asisten los niños, más recursos tienes tú. Mientras menos días asisten, menos recursos. ¿Y cómo se le asignaba el recurso? Él había planificado lo siguiente en su cabecita, que como los niños eran más complicados, entonces le daba una subvención más alta a las escuelas que tenían de primero a octavo básico y una subvención más baja a los que tenían de primero a cuarto medio porque eran jóvenes más grandes. Y conversando con la gente le dijeron, es absolutamente al revés. Todas las personas de menores recursos, porque van en una comuna populosa, pobre, normalmente las mamás se preocupan de mandar en el primero, segundo, tercer y cuarto, porque son las mamás las que se preocupan, no nos preocupamos mucho en los sectores más bajos. Se preocupan de enviar a los niños al colegio. Y hasta octavo básico es mucho más fácil controlarlo. De primero medio para adelante es muy complicado. Por lo tanto, la retención de esos jóvenes es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque empiezan a entrar en un mundo de adultos, porque algunos tienen que trabajar, porque algunos tienen que dejar por obligación en el colegio y porque algunas veces es mucho más tentador lo que le ofrecen las redes las redes básicas con las que tienen, no hay que le dicen que es más fácil robar o estar en la casa o no hacer nada. Por lo tanto, la retención de ese alumno era mucho más difícil. ¿Qué es lo que hizo después de saber? Asignó 2,5 veces, ¿no?, los recursos para los colegios que tuvieran de primero a cuarto medio y una vez para los colegios que tuvieran de primero a octavo básico. ¿Por qué? Porque la retención del alumno es mucho más difícil de primero a cuarto medio.